nosotros de ninguna manera vamos a estar por la vacancia de Pedro Castillo. Estamos enlazados telefónicamente con el congresista Jaime Quito, miembro de la bancada de Perú Libre. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, don Nicolás, y un saludo a todo el pueblo peruano. Congresista, entiendo que a ustedes los ha irritado mucho una caricatura donde se, digamos, acuña la definición de una especie de nueva alianza que habría surgido en el Congreso, el fujicerronismo. Pero yo sé que a ustedes les resulta irritante, pero digamos expresa una realidad en la práctica. Es decir, ustedes votaron junto con los fujimoristas por la cuestión de confianza. Bueno, primero, no he visto esa caricatura. Segundo, no hay pues ninguna comparación respecto a lo que es el fujimorismo. Es más, la derecha lo único que ha hecho es resguardar lo único que le permite en estos momentos al Ejecutivo para poder garantizar un equilibrio de poderes, que es la censura al gabinete para poder generar la crisis en el gabinete. Es lo único que ha pasado con la derecha. No hay una cuestión de que aquí estén planteando estabilidad y todo lo demás. Ese es un cuento tremendo. Nosotros estamos claros, hemos marcado posición desde un primer momento respecto a la vacancia que se viene jugando dentro o fuera del Congreso, y que lamentablemente el compañero Pedro no parece entender, que cede a estos titubeos de supuesta estabilidad, gobernabilidad, que la derecha solamente los quiere para poder garantizar los privilegios que siempre han tenido, mantener las políticas neoliberales. Es más, ni siquiera quieren que se haga modificación alguna en cuanto a los tributos. Hay todos estos problemas y nosotros estamos claros, y nosotros vamos a apoyar al gobierno en todo lo que signifique la mantención de las propuestas y planteamientos que significan solucionar los problemas de las grandes mayorías. Claro, pero ustedes dicen, ya, el objetivo de la derecha es la vacancia, pero para lograr la vacancia, tú tienes que, cuando no tienes los votos suficientes, tienes que crear un clima, ¿no es cierto?, de incertidumbre, de descontento, de molestia nacional. Y qué mejor escenario que negarle la confianza al gabinete al borde de una huelga nacional del transporte, donde no habría con quién negociar. Es decir, los transportistas dicen huelga el lunes, no le dan la confianza al gabinete. ¿Con quién van a negociar los transportistas? La huelga hubiera ido de todos modos. Y el país sería un desmadre en este momento, entre otras cosas, gracias a la colaboración que ustedes le hubieran prestado a lo que ustedes dicen eran los objetivos de la derecha. O sea, en términos prácticos, en la realidad estaban jugando el partido de la derecha. De ninguna manera, totalmente opuesto. Mira, lo que no se están dando cuenta es que había el temor tremendo de parte de la derecha para que no haya el voto de confianza, y es por eso que prestaron sus votos Avanza País y también Renovación Popular, y si no fuese así un poco más lo hace Fuerza Popular, porque de esto, al darse una crisis en el gabinete, se planteaba otro gabinete, y si se quería se podía haber puesto un gabinete mucho más claro, contundente, que a la derecha le ofusca, le genera terror, miedo, como si fuera agua bendita. También no le daban la confianza y se podía cerrar el Congreso y poder tener una realidad distinta ante un Congreso obstruccionista que no permite un real y verdadero gobierno, que simplemente está con todo el propósito de llevar a un piloto automático en el Ejecutivo. Claro, son realidades que se dan, son lecturas que podemos tener. ¿Se da cuenta que usted me dice Congreso obstruccionista y una de las señales del obstruccionismo es negar el voto de confianza? Si no te doy el voto de confianza, búscate otro gabinete en medio de una situación tan complicada donde empiezan a explotar los conflictos sociales de temas que no se han resuelto por décadas, incluyendo el de los transportistas, y el país iba a ser un desmadre. Entonces, no necesariamente. O sea, es una lectura que tú puedes tener. Es una lectura que puedes tener, respetable por cierto, pero también nosotros tenemos una lectura en el sentido de que aquí las cosas tienen que
irse cambiando. Mira, bajo este pretexto de la gobernabilidad, no se está viendo la forma como realmente resolver los problemas en el país. O sea, simplemente son unos paliativos que en cualquier momento van a volver a surgir. Mientras estemos con las políticas neoliberales, mientras sigamos con esta constitución, no se avance a los cambios, reformas que deben hacerse mirando para la solución real a estos problemas, vamos a continuar en esta misma situación. O sea, estamos simplemente aplazando la agonía. Ya, pero ¿qué significa esto en términos prácticos? Que si no hay un cambio en el sentido que ustedes le reclaman a Pedro Castillo, ¿ustedes eventualmente votarían por la vacancia presidencial? ¿Sumarían para lograr los 87 votos que la Constitución exige? De ninguna manera. Creo que yo te reconozco, Nicolás, como un periodista acucioso, muy inteligente, y me sorprende lo que estás planteando. ¿Pero por qué? Si ustedes dicen que el gobierno de Pedro Castillo se ha pasado es decir, se está, digamos, sometiendo a las políticas neoliberales, y es usando su lenguaje, un gobierno continuista más, ¿no es cierto? Que se ha tirado a la centroderecha y que está secuestrado por caviares. ¿Cuál es la conclusión de eso? O sea, en todo caso, es decir, tienes dos opciones, o te sumas a la campaña por la vacancia de Pedro Castillo, lo cual significaría, no sé, que Dina Boluarte asuma la presidencia, o pasan ustedes a la oposición. Es decir, ¿cómo se definen ustedes ahora? ¿Son un partido de oposición? Nosotros no hemos pasado a la oposición en lo absoluto. Nosotros nos mantenemos firmes en la posición que hemos planteado desde la campaña, desde el inicio, cuando hemos juramentado en el Congreso. Nos mantenemos firmes en ese planteamiento de que no puede ser una cosa con cajón y otra con guitarra, o que no se puede decir una cosa y después hacer otra. Tiene que haber la firmeza y también la renovación de la política en el sentido de las cosas que hacemos y decimos. Nosotros de ninguna manera vamos a estar por la vacancia de Pedro Castillo. Lo hemos planteado por todos los lados y vientos y por todos los comunicados que hemos hecho. Jamás estaríamos con el tema de la vacancia. Lo que estamos haciendo aquí, señalando también nuestra expresión de rechazo a un gabinete que nosotros consideramos que va a mantener lo que estamos condenando en esta situación respecto a continuar con las políticas neoliberales y no atreverse a hacer los cambios. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, y es lo que estamos planteándole a Pedro, y estaremos seguramente conversando en algún momento. Pero ¿qué significan los cambios que ustedes están proponiendo para entendernos? O sea, ustedes dicen, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno en este momento? ¿Proponer la convocatoria a una asamblea constituyente? ¿Eso es lo que debería hacer Pedro Castillo? A ver, no traten de ridiculizar. No estoy ridiculizando en absoluto, En absoluto, lo estoy planteando con toda seriedad. Es que me sorprende porque tú eres un periodista inteligente. Y mira, lo que hemos hecho, lo que hemos planteado es que aquí tiene que haber un referéndum. La mayor expresión de democracia es que el pueblo exprese a través de las urnas si quiere o no una nueva constitución. Eso es lo más democrático que tiene que haber en cualquier país que se jacta, en este caso, de la expresión de democracia, de donde se le consulte a la ciudadanía, a la población, si quiere o no una nueva constitución. Tan fácil esa situación que le hemos planteado y lo hemos prometido conjuntamente con Pedro en todo el proceso. Ese ha sido el planteamiento. Y si ocurriese, si el pueblo está a favor de una nueva constitución, se camina a la Asamblea Constituyente. Y si el pueblo no está a favor, estaremos también nosotros de acuerdo con lo que la población decida. Pero sí consideramos que también se tienen que hacer cambios, por ejemplo, como las renegociaciones, o esto lo que significa cómo modificamos, ¿no?, en nuestro país todos estos contratos ley que son totalmente dañinos a las grandes mayorías, a la población, donde los recursos naturales lamentablemente no están beneficiando a las grandes mayorías y no tenemos la capacidad de dar valor agregado a nuestros productos. Eso es lo que tenemos que ir cambiando. Claro, pero congresista,
O sea, es cierto que los contratos pueden ser mejores, pero hay que ser conscientes de la situación en la que estamos puestos, ¿no? Es decir, tenemos dos problemas, que los contratos tienen que ser mejorados en beneficio del Perú. Yo creo que eso nadie lo discute. Es más, la modificación del contrato del gas, quien más entusiasmo le puso en la campaña del 2016 al tema fue Alfredo Barnechea, que es, digamos, el ala derecha de Acción Popular, ¿no? Pero el tema es que eso tiene un límite, por ejemplo, en el caso de los contratos mineros, porque si nosotros nos ponemos en una postura intransigente que no le resulte conveniente a los grandes inversionistas, se van a ir a otro país y no vamos a tener la posibilidad de sacar nuestros recursos. Pero eso es un lado del problema. El otro es que los recursos que ya hemos obtenido por la extracción de los minerales los hemos usado muy mal, congresista, porque tenemos un Estado ineficiente y corrupto, y porque los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios y hasta la presidencia de la República en el Perú se han corrompido. Y dentro de eso, me va a disculpar, pero no es una excepción el gobierno regional de Junín manejado por el doctor Vladimir Cerrón, lleno de investigaciones por mal manejo del recurso público. Bien, mire, yo no creo que los inversionistas se vayan a ir del país. Lo dudo totalmente, porque aquí el Perú es en estos momentos que tremendas facilidades, beneficios tributarios y todo un conjunto de gollerías que tiene el sector privado en nuestro país, dudo absolutamente que se vaya, con el que reventamos las ganancias que tienen estas empresas. Yo creo que está bien, pero lo que he estado escuchando, viendo, ¿no?, que la Sociedad Nacional de Minería dicen que dan el 50% de sus impuestos. Tratan de decirnos de que son las empresas más aportantes que existen en el mundo, lo cual me parece escandaloso, que no creo que sea de esa manera. El tema de los gastos que se pueden hacer, pero también tiene que ver con el sector privado. Ya nos hemos olvidado quiénes eran los que coimeaban para tener las buenas pros, porque hoy nos han construido una economía de papel, una economía especulativa, una economía de corrupción, y precisamente son las políticas neoliberales las que han aumentado todo esto, porque los privados también son las que se benefician con este tema. Claro, pero... Es cierto, lo público también hay que corregirlo, pero también hay que sancionar, hay que encarcelar a los privados que están en esa misma situación. Claro, aquí lo que se trata de simplemente es un solo lado de la moneda. Claro, pero la interrogante es esta, es decir, una agenda de cambios podría ser introducida en el Congreso, y yo creo que es altamente probable que prácticamente todo Alianza para el Progreso, menos dos congresistas ya conocidos, la congresista Echaíz y el congresista Quebra, no votarían, y la mayoría de Acción Popular, si no todos, por una agenda de cambios. Incluso, le recuerdo, el año 2016, el partido que hablaba durante su campaña de la renegociación del contrato de Camisea era Acción Popular. O sea, si son consecuentes con lo que fue su discurso desde hace años, eso debería ser un tema respaldado por ellos y promovido por ellos. Es decir, que es posible promover una agenda de cambios con una estrategia de alianza con sectores del Congreso. Es decir, y en relación a la Constitución, ¿por qué no empezar al revés, congresista? ¿Por qué no empezar por discutir uno por uno los artículos de la Constitución y ver en qué hay acuerdo y dónde están las diferencias? Y sobre la base de determinar cuáles son los acuerdos y las diferencias, establecer o proponer un procedimiento consensuado para hacer esa modificación, que al final puede ser una asamblea constituyente, pero ustedes están planteando las cosas al revés. Comencemos por la asamblea constituyente, no comencemos por definir lo que hay que cambiar. Creo que está claro lo que tiene que cambiarse en el país. No necesariamente los que están en el Congreso expresan el sentido de las grandes mayorías. Lo que plantearon en el 2016 simplemente como una cuestión de confianza
no creo que lo puedan estar planteando hoy, sino más bien por el contrario. Yo considero que la mejor forma de democracia es que el pueblo pueda participar. Lamentablemente el Congreso, el que hoy tenemos, no demuestra en lo absoluto una posición por resolver los problemas de la población, si no ya lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo, o sea, desde que hemos empezado, porque lo único que se ha hecho son las mociones de censura, son interpelaciones, y ya el mismo AP que dicen que ha votado por el gobierno, en la noche del jueves ya estaba planteando claro, pero el problema, ¿sabe cuál es, congresista? Pero esa crítica que usted está haciendo al comportamiento de los sectores de derecha en el Congreso, lo pone usted en una situación complicada porque usted ha votado con la derecha por no darle la confianza al gabinete. Es decir, ¿cómo critico a la gente que si a la hora decisiva, porque más allá de censurar uno u otro ministro, cosa que es normal en un proceso democrático, en un país democrático, ¿no es cierto?, donde hay equilibrio de poderes, o sea, lo más importante es el voto de confianza. Y más aún en una situación de tremenda crisis como la que tenemos hoy. Entonces, o sea, ¿cómo yo le puedo criticar a la derecha el andar censurando ministros y quitarle estabilidad al gobierno cuando ustedes mismos votan con la derecha para no darle la confianza? Pero en fin. Exitosa. No, primero, de ninguna manera nosotros estamos en diálogo, conversando con la derecha. Nuestra propuesta, nuestro planteamiento fue clarísimo desde el primer día que vimos que estaban poniendo a Mirta Vázquez en el gabinete. Se lo hicimos saber por los medios de comunicación, por todos los espacios, a Pedro Castillo. En todo caso, ahí nosotros estamos, y lo hemos planteado claramente, que nosotros de ninguna manera somos oposición o hemos pasado a la oposición, y lo reitero claramente, y nosotros vamos a acompañar y defender lo que este gobierno haga en función a lo que hemos venido planteando en la campaña para el beneficio, para el trabajo de las grandes mayorías. En ese aspecto nosotros estaremos trabajando con el gobierno. Pero, ¿qué va a pasar con la bancada? Hubo una reunión el día sábado de un grupo de congresistas de Perú Libre con el presidente, entiendo, el sábado. Ustedes no fueron, ¿no? Usted, congresista, no fue a esa reunión. ¿Por qué? ¿No lo invitaron o usted decidió no ir? Bueno, yo no tenía conocimiento de esa reunión. En todo caso, yo creo que las cosas se van a ir dando. No me desespera en lo absoluto, sino muy por el contrario. Creo que aquí lo que necesitamos es que se replantee y se readecue Pedro Castillo a los lineamientos que ya hemos planteado. Y nosotros vamos a ¿Hace cuánto no habla con el profesor Castillo? Bueno, yo no estilo hablar personalmente, sino yo soy orgánico al partido, y siempre que hemos hablado lo hemos hecho como bancada. Una última pregunta. ¿Es altamente probable que en los procesos de investigación que hay sobre el gobierno regional de Junín, la Fiscalía solicite, así como lo ha hecho a otros investigados, la prisión preventiva para el doctor Vladimir Cerrón? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Que si esto ocurre, ¿el doctor Vladimir Cerrón debería acatar esa prisión preventiva o no? Mire, yo creo que el doctor Vladimir Cerrón ha estado acatando y está enfrentando toda esta persecución que se viene dando en contra de él. Lo ha venido haciendo, está poniéndose a derecho, y lo ha ido haciendo, creo, a lo largo de todos estos años. Más o menos. Porque no hay ningún temor a lo que se está planteando. O sea, porque hay ¿usted cree que es una persecución política? Mira, esto es una cuestión que se está planteando, tú perfectamente sabes, la política siempre existe esto. En la década de los 80 había el Plan Cóndor, que en ese entonces simplemente te mataban, en los 70 y los 80, y hoy simplemente se está instrumentalizando lo judicial para poder de alguna forma
encarpetar o encasillar. Pero es el mismo, pero congresista, es el mismo argumento de Keiko Fujimori, de PPK, de Alejandro Toledo, que está prófugo en Estados Unidos. O sea, lo que dicen los políticos, expresidentes, exgobernadores, persecución política cuando los acusan, no los están acusando por razones políticas, los están acusando o investigando por el manejo de los recursos públicos. A ver, ¿qué tiene que ver eso con persecución política? Es que mira, es que es totalmente distinto, pues, mi estimado Nicolás, y tú creo que lo sabes perfectamente. No puedes comparar pues a Keiko Fujimori o Toledo con Vladimir Cerrón, ¿no? Estamos hablando de orillas totalmente distintas, no solamente por el plano ideológico, sino también por la práctica concreta. Pero a la hora de manejar los recursos públicos, todos son lo mismo, son funcionarios públicos que actúan con eficiencia y honestidad o no, y los juzgamos por eso, no por su ideología. A Alejandro Toledo no se le está procesando por su ideología, y a Keiko Fujimori tampoco, y a Ollanta tampoco. Se le está procesando por si manejaron adecuadamente los recursos, por si recibieron comisiones ilegales, por si trasladaron fondos públicos a través de los partidos, si utilizaron a sus partidos para acumular fondos de manera ilegal. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Ahí la ideología no tiene nada que ver. Por supuesto que estamos hablando de otra cosa. Lo que usted está señalando, se ha ido demostrando. Existen pruebas. En el caso de Vladimir Cerrón, ¿qué pruebas existen? Yo creo que tal vez habría que escuchar a la Fiscalía, pero en todo caso vamos a seguir conversando, congresista. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, y yo creo que mientras hayan pruebas y se demuestre la contundencia de las cosas, ahí estaremos también nosotros, porque condenaremos la corrupción de cualquier venga de donde venga. Pero eso es lo que no entiendo. Pero no les da a ustedes la duda, pero en fin, es la pregunta que le hago. O sea, ¿por qué los partidos tienen que cargar con los pecados de sus dirigentes cuando están en la función pública? ¿Por qué cierran fila? ¿Por qué hacen la de Lotorongo? O sea, la de, ¿no es cierto? Blindar, como se dice. ¿Acusan a un dirigente de corrupción? No, es inocente, persecución política, entonces el partido lo defiende. En vez del partido ser el principal preocupado de saber si es verdad o no lo que está diciendo la Fiscalía e investigar, pero en fin. En eso pecan todos, creo, congresista. Muchas gracias. No, pero no es cierto. Yo he dicho desde un primer momento que se hagan las investigaciones, y tengo la confianza de que las investigaciones, si son reales, verdaderas, objetivas, científicas, vamos a ver que no hay nada. De eso estoy seguro. Muchas gracias, congresista Jaime Quito, de Perú Libre, ha estado con nosotros.